Cuán hermosos son sobre los montes los pies de aquel que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Amén. Padre, gracias, porque tú reinas sobre tu pueblo, mi Dios. Tú reinas sobre la creación. Tú reinas, Padre, y reinará por siempre. Reina en nuestra vida, Señor. Reina en nuestra mente y reina en nuestros corazones. Transformándolos, oh Dios, de corazones de piedra a corazones de carne. De corazones, Señor, desobedientes a corazones obedientes. Padre, allenando de ti, de tu dulce presencia, de tu amor y de tu palabra. Gracias, mi Dios. Dirígenos en este día. La gloria y la honra es para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, en el mundo hay muchas misiones, comisiones, encomiendas, trabajo y cosas que son importantes que nos dan y que nosotros a veces nos mortificamos y procuramos con esmero seguir. Pero todas en el mundo se quedan con nosotros, se quedan con el mundo, en el mundo. Pero hay una que no puede ser quitada, hay una que no puede ser borrada, hay una que es eterna y es la que hacemos para el reino. Y esa misión principal es la misión que destaca el profeta Isaías cuando dice cuán hermosos son los pies sobre los montes. Fíjese que los pies llevan la persona donde tiene que ir, pero esos pies hermosos son esos pies que van a los lugares que el Señor le ha mandado. ¿Cuál fue la comisión de Mateo 28 y 19? Y por todo el mundo. Fíjese que Jesús no hizo acepción de personas. Jesús envió por todo el mundo. Isaías, 600, muchos años antes de venir y Cristo dando ese mandato, había dicho ya la hermosura de los pies de aquellos que anunciarían esas buenas nuevas, las nuevas de salvación. Y dice la palabra que cuán hermosos son los pies, son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, alegres nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? El Evangelio, la palabra de Dios, la nueva de salvación. Y a veces nosotros tenemos la necesidad, pero no vemos obligación de algo, o no nos movemos en esa dirección. Y nos cruzamos de brazos y hasta dejamos que otro. Pero cuando el Señor nos dice que tus pies son hermosos cuando tú vas caminando, llevando, quien lo está diciendo es el Señor. Es la palabra de Dios. Del que anuncia, del que trae alegría al corazón del oprimido. El que llega a un lugar donde hay problema, donde hay desesperanza, donde hay desánimo, donde hay contiendas y tristeza, y usted le lleva esa buena nueva. Por eso dice, del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. ¿Cuál es uno de los propósitos que trae, nos enseña esta palabra?
que trae buenas nuevas, que trae alegría, que trae la paz, aún donde hay contienda. Somos llamados a pacificar, pero somos llamados a movernos. ¿Por qué no dijo cuán alegre o cuán hermoso es el rostro de la persona, o la mano, o la cara de aquel que bueno? No, los pies, porque nos está mandando a llevarnos, a movernos. Nos está indicando que nosotros tenemos que ir, que caminar, que enseñar, que evangelizar. Pero normalmente nos quedamos en un mundo que vive, un mundo lleno de noticias, de dificultades, de entretenimiento, pero Dios tiene un mensaje diferente. Él sigue enviando hombres y mujeres que anuncian las buenas nuevas de salvación. Isaías contempla proféticamente a un mensajero, a una persona corriendo por los montes, por la montaña de Judá, trayendo noticias de liberación para el pueblo cautivo. La belleza no estaba en sus sandalias, ni en su vestimenta, ni en su ropa. Al contrario, había polvo, desgaste en sus vestiduras, porque a veces ni tiempo de cambiarlas vivía. Él sigue enviando hombres y mujeres que anuncian las buenas de salvación. ¿Por qué? Porque quería llevar ese mensaje de liberación. La belleza estaba no en él, no en su rostro, no en su vestidura. La belleza estaba ¿dónde? En el mensaje que llega a la humanidad. El mensaje que el profeta veía y contemplaba caminando y corriendo por los montes de Judá, por las montañas, por los apriscos, por las peñas, por lugares inhóspitos, difíciles de caminar y de correr, pero él lo veía así. Si vemos cuán hermoso el libro de Romanos dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Romanos 10:15 dice que el libro de Romanos 10:15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Y cómo? Pero yo me pregunto, ¿hay alguien aquí de nosotros que no haya sido enviado? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la misión del cristiano? Ser mensajero, ser representante, mostrar el rostro de nuestro Señor Jesucristo, mostrarle a la humanidad que hemos creído, pero también que hemos obedecido. Estamos obedeciendo y que nosotros nos movemos en la dirección correcta, en la dirección que Él ha trazado para nosotros y que Él nos ha enviado. No podemos, bajo ninguna condición, llevar un evangelio quedándonos inmóviles. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Muchos desean que el mundo venga a la iglesia, ¿verdad? Y esperamos sentados a veces que el mundo venga, que la gente venga, ¿verdad? Pero Jesús dijo, no fue eso lo que dijo. Él no dijo que el mundo venga a la iglesia. Ahí lo que le está diciendo, que la iglesia fuera al mundo. ¿Eso no es cierto? ¿O no eso es lo que significa ir por todo el mundo y predicarse el evangelio? Fíjese que nuestro interés en este día es que entendamos que debemos movernos en una dirección. La evangelización del mundo. Jesús sigue haciéndola. Él mismo.
Él mismo. Porque Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días del fin. Y Él no quiso que fuéramos nosotros por nuestra propia cuenta. Él no quiso que los discípulos fueran por su propia cuenta. Él dijo, esperen, ¿verdad? Hasta que sean revestidos de poder. Hasta que venga otro consolador. Hasta que esté con ustedes. Hasta para que vamos. O sea, que no es una decisión personal mía. No es una decisión de si yo quiero. Es un mandato y voy y recibí la encomienda. Por eso cuando dice, si no fueren enviados, yo fui enviado, no sé usted, ¿verdad? ¿Fuimos enviados? ¿Fuimos escogidos para ser enviados para la evangelización del mundo? ¿Fuimos escogidos para esto? ¿O fuimos escogidos para escondernos y callarnos y disfrutar de la gema preciosa que tenemos en nuestros corazones? ¿Verdad que no? Jesús lo puso en una parábola. Si nada más conseguía adquirir una gema, va y busca todas sus amistades y va y lo comparte y comparte la joya y comparte la alegría y el gozo, ¿verdad que sí? Entonces nosotros tenemos la mayor, la mejor, la más preciosa de todas las gemas en nuestros corazones. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos a Cristo Jesús, tenemos al Padre Celestial. Tenemos la presencia divina. Una presencia pura y santa. Una presencia que se manifiesta en cada instante de nuestra vida. Aun cuando creemos que no lo sentimos, Él está ahí. Él está ahí. Es como las emisoras que están encendidas todo el día. Pero los receptores en los hogares están como apagados. A veces no lo sentimos, no porque no esté, porque no lo sentimos, porque tenemos el receptor apagado. Hoy yo quiero que nosotros queremos que avivemos ese receptor se encienda y ese fuego se anime y ese caminar y esa misión, la cual fuimos enviados, pueda crecer en cada uno de nosotros, en cada corazón. Un faro no fue construido para admirarse a sí mismo. Un faro se construyó no para brillar preciosos y hermosos. ¿Para qué se construyen los faros en el mar, en los muelles? Para iluminar los navegantes, para guiar al navegante, para conducirlo a puerto seguro. Para eso, Dios, Cristo Jesús, nos ha dado la misión y la gran comisión. Para eso nos revistió de poder y para eso un cuerpo imperfecto y pecador fue constituido en templo del Espíritu Santo. Para que podamos realmente guiar, conducir, instruir a través de lo que tenemos. Y no podemos quedarnos de brazos cruzados, mis hermanos. Tenemos que ir hacia adelante pensando en lo que somos, en lo que nos han encomendado y lo que nos han mandado. Ese faro, un faro, tenía una misión. Fue construido porque cuando los navegantes podían extraviarse en el mar, ese faro, ¿has visto la luz que proyectan algunos negocios como Harold y casi que proyectan esa luz? Esa luz, ¿qué es lo que hace? Que conduce las personas hacia esa luz, ¿verdad? Y les sirve de guía. Y llegan. Y a una gran distancia uno puede ver ese faro que ilumina. Y siguiendo esa luz te llega al lugar correcto que usted busca.
El faro está en ti y está en mí. Y el faro es el Espíritu Santo. Y el faro es la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Ella es la que nos da esa guianza. Esa guianza nos conduce por ese camino seguro y llegaremos a puerto seguro. Y no nos extraviaremos en el camino. Los pies son hermosos también porque anuncian la paz. Isaías 52:7 nos dice que anuncian la paz, que son hermosos porque caminan esas montañas, porque caminan trazos largos, caminos, trayectos difíciles, pero llegan. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. La humanidad está en guerra con Dios por causa del pecado. Pero Cristo vino, ¿para qué? El misterio de la reconciliación. Vino a reconciliarnos consigo mismo. Lo más bonito es que a veces hay intermediarios que vienen a reconciliar a alguien con otro, una familia, una pareja, un matrimonio. Cristo ha venido a reconciliarnos consigo mismo, con sí mismo. Y a veces a nosotros se nos dificulta hasta ir y pedir excusa o perdón a alguien porque creemos que es aquel que tiene que venir porque el ofendido soy yo. No, fíjese qué misterio más, qué bella, qué belleza esa condición. Él, el ofendido, el creador, Él viene a reconciliarnos con Él mismo. Y Él viene para eso. Efesios 2:14 nos dice que Él es nuestra paz. Él es nuestro creador, pero también Él es nuestra paz. Él es nuestro reconciliador. Y Él es quien nos encomienda. Y Él es quien nos envía. Y Él es quien nos lleva. Y a la vez, Él es quien nos fortalece. Y Él es quien nos acompaña. Porque dice, no le dejaré solo. Y Él es quien está contigo y conmigo cada día. Sin fallar, sin faltar, sin cambiar. No anunciamos una religión. No anunciamos una denominación, no estamos hablando de religión, denominación. Anunciamos la paz que solamente Cristo puede dar. Si nosotros vemos después de una guerra, el momento más esperado era la llegada del mensajero que anunciaba que la batalla habría terminado. Si hay una guerra en un lugar, todo el mundo está esperando que cuando va alguien comisionado para negociar, para tratar, un embajador, como hablaba la pastora Mildred en su prédica anterior, un embajador, que ese embajador traiga buenas nuevas. Pero en este caso, vemos que después de una guerra, el momento más que llega el embajador, así llega el evangelio al pecador. Así como el embajador, el evangelio también llega al pecador. Y esa es la reconciliación, esa es el anuncio del Señor y esa es la que nos va a dar la paz, donde dice al pecador, no, tú vas para el lugar que te corresponde, no, mira, yo he venido para que tú no vayas donde tú tenías que ir y tú vas a ir donde yo quiero que tú vayas. Tú no vas a ir donde tú te mereces, sino donde yo me merezco. Entonces, ahí viene la bendición. A mí, ¿qué se me da? Lo que se merece el justo, siendo yo injusto. No vino el embajador y dijo, se acabó la guerra. Se olvidó la guerra. No. Las consecuencias de la guerra están. Lo que yo he venido es a tomar el lugar de la guerra yo. Y vete tú en paz. Es hermoso. ¿No le parece hermoso esto?
Jesús hizo esto por nosotros. Yo siempre veo que como juez justo, Él coge y sube al estrado. Él ha dicho primero, el día que hiciere tal cosa, morirá. Advertencia total. Y el día del juicio sube al estrado el juez. El mismo juez que puso la ley también sube y dice, te tengo que condenar, te tengo que castigar, te tengo que sentenciar, te sentencio. Y tiene que hacerlo porque es juez justo, ¿verdad? No puede ni viola su palabra. Pero luego, la hermosura está en que se baja del estrado, se quita la toga y el birrete de juez y dice, ahora yo voy a tomar tu lugar. ¿Eso no es maravilloso? Yo voy a ir a la cruz. Yo voy a pagar. Yo voy a morir. Yo me voy a entregar por ti. Amar es lo más grande que hay. Ese amor de Dios. Porque amar es suplir necesidad y Él suplió la necesidad que teníamos. Y hoy la necesidad del mundo es que nosotros llevemos ese Salvador donde hay tiniebla, donde hay oscuridad. Y a ese mensajero, a ese embajador, al cual se refiere Isaías cuando dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que llevan las buenas nuevas de salvación, los que llevan ese gozo de alegría, los que llevan esas instrucciones, lo que lo hacen. Pero a veces estamos tan entretenidos que ni siquiera alrededor se puede sentir. A veces el ruido del mundo es tan fuerte, las noticias, los problemas, los afanes, los entretenimientos, que apaga esa voz del cielo que clama con frecuencia en nuestros corazones. A veces, hasta un simple entretenimiento o un simple traqueteo o jugueteo en el celular nos desvirtúa de una verdadera misión y de una obligación y una responsabilidad que tenemos. Porque no le damos la importancia necesaria. Los pies hermosos traen buenas nuevas. Eso significa evangelio, buenas nuevas, y eso nosotros tenemos que promover. No existe mejor noticia que esta. Dios salva a pecadores, Dios perdona a culpables. Son las mejores noticias que nosotros podemos llevar. Dios salva a pecadores, Dios perdona culpables, Dios restaura vidas rotas. Llegamos a lugares y encontramos la familia, el hogar, la casa, las parejas, los hijos, familia destruida. Y tú tienes la responsabilidad, porque tú tienes esos hermosos pies para llevar las buenas nuevas, la nueva de salvación. No importaba a los discípulos que las sandalias se tuvieran gatadas, no tenían, y que no tuvieran una de repuesto, porque ni alforja, le dijo Jesús, tenían que llevar, ni sandalia de repuesto. Dios adopta hijos perdidos. Y no solamente lo adopta, a veces nosotros adoptamos, hay unas adopciones que se hacen en papel. Dios no lo hace así, lo injerta. Dice que fuimos injertados en el olivo.
real. Dios no los deja en una simple firma o un solo sí. Nos injerta. Y fuimos injertados, dice la palabra, en el olivo silvestre. En el verdadero tronco. En la raíz de Cristo. En el Señor. Para que no haya problema. Dice el libro de Lucas, en el capítulo 2:10, he aquí yo doy nuevas de gran gozo. Cuando nosotros llevamos la palabra de Dios, no estamos llevando tristeza, pesares ni problemas a nadie. Cuando nosotros anunciamos el Evangelio de Cristo, estamos llevando nuevas de gran gozo. El Evangelio no es un mensaje de condenación para quien se arrepiente. Es una invitación de gracia. Los pies hermosos publican salvación. La necesidad más grande del hombre no es económica. Muchas veces nos entretiene la economía y las dificultades y los problemas que tenemos en la vida diaria. Pero eso nos desvirtúan del verdadero propósito. No es la política. Nos entretiene, ¿verdad? Y nos quita mucho tiempo muchas veces. Pero no es esta. Tampoco es social. No estoy diciendo que la sociedad y social no sea mala, pero esa no es nuestra hermosura de nuestro pie. No es social, no es política, no es económica. ¿Cómo es entonces? Es espiritual. Totalmente espiritual. Y es la que debemos llevar y manifestar al mundo. Jesús dijo, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué le aprovecha? Porque nuestra hermosura y nuestro interés debe ser en lo espiritual, en que las almas se salven, en que la humanidad y todo aquel al cual nosotros podamos llegar, conozcan a Dios, acepten a Dios y obedezcan a Dios. Porque conocer simplemente es muy probable que la humanidad completa pueda hasta, ¿verdad?, conocerla. Porque dice que aún hasta los demonios creen en Dios. Pero nuestro interés, nuestra misión es mover las personas, que las personas entiendan. Nosotros no lo vamos a hacer, Él lo va a hacer. Nosotros simplemente somos la cara de la presencia, el resultado de lo que ya Él ha hecho en mí. Con mi testimonio, con mi vida, con mi familia y con lo que yo pueda decir. Cada vez que yo puedo dar un acto de decirle al Señor, Señor, estoy aquí. Le digo como Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Entonces, mi misión es esa, ser ese rostro, ser esa imagen. No Enrique, sino la palabra. No lo que yo soy, sino lo que Dios dice que soy. Y como Él llama las cosas que no son como si fueran, yo que sé que son ciertas y verdaderas. Porque lo que Él dice es lo que Él ve y lo que Él conoce. Yo puedo decir que voy a estar en tal lugar, tal hora.
pero yo no estoy seguro que esté. Pero sí estoy seguro que si Él dice que yo soy eso o que yo voy a estar allá, yo voy a estar allá. Y Jesús dijo que estaremos con Él y que está preparando morada, y yo creo en eso que Cristo dijo. No porque lo digo yo, porque lo dice su palabra, la cual Él nos dejó escrita para que creamos en ella. El Evangelio trata entonces con el problema eterno del hombre. El Evangelio trata con el problema eterno del hombre. Pero nosotros hacemos como vamos a hacer en el caso del bautismo. Expresar eternamente mi condición interna, ¿verdad? Yo estoy internamente, ¿verdad, hermana? Yo estoy internamente con Cristo, he aceptado a Cristo, y como los demás no pueden ver en mi corazón, yo le digo a los demás, les expreso a los demás a través de los testimonios de mi vida y de lo que yo acepto. ¿Cierto? Así que eso es lo que hacemos. Pero también los pies hermosos proclaman que Dios reina. Dios reina. Dice, tu Dios reina. El versículo 7 termina cuando dice, al final del versículo 7 de 52 dice, tu Dios reina. Y como Él reina, yo reinaré con Él. Nosotros reinaremos con Él. Nosotros estaremos con ese reino. Pertenecemos ya a ese reino porque así Él lo decretó. Así Él nos llamó. Así Él lo dijo. Y así lo creemos. Y así será. Las circunstancias pueden parecer fuera de control. Los gobiernos cambian. Las economías caen. Las guerras aparecen. Pero Dios sigue en su trono. Es inconmovible. No se mueve. Ni nadie lo puede mover. Nada sorprende al Señor. Nada escapa de su control. Hay personas que impresionan a gobierno, a personas, a otros, y tratamos, y impresionan. Pero a Dios nada le impresiona. Dios sigue en su trono. Nada le sorprende a Él. Nada, absolutamente nada sorprende al Señor. Pero todavía mejor. Y esa es la garantía que tenemos. Nada escapa de su control. Él tiene control absoluto. Él dice que hasta una hoja de un árbol que cae, no cae sin su consentimiento. Él dice que no podemos hacer blanco o negro un pelo de nuestra cabeza. Él tiene control. Él lo domina todo. Y mi confianza, nuestra seguridad está en su control. En que Él controla, porque es reina. Y cuando el profeta dice, Él reina, lo termina en el versículo después de haber dicho, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nueva del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Y como Él reina, nosotros estaremos ahí y reinaremos con Él. ¿Por qué? Porque somos los redimidos del Señor, ¿verdad? Y en ese mismo orden nosotros nos debemos mover, porque nuestros pies no serían hermosos si estuvieran sentados, si estuviéramos sentados. ¿Verdad que no? Nuestros pies no serían hermosos si no camináramos. Los pies del buen pastor caminaron por los apriscos, por los montes, por los collados,
detrás de una persona, de una ovejita desobediente y desagradecida. Fíjese que no fue detrás de la más obediente ni de la más hermosa, ¿verdad que no? No fue detrás de la que seguía todo su paso, todas sus instrucciones y no se movía de donde le dijera. No fue detrás de aquella que estaba ahí quieta, tranquila, obedeciendo y siguiendo sus instrucciones. No, a esas obedientes tuvieron sola por un tiempo. Él sabía que ahí no había peligro. Porque él sabía que la que estaba en peligro era aquella ovejita malcriada y desobediente y rebelde, que se iba a andar, que se salía del rebaño, que se fue a caminar. ¿Qué nos dice esto? Que detrás de esa alma desobediente, de esa alma pecadora, de esa alma irresponsable, inquieta, atraviesa, vicioso como sea, es a la cual nosotros tenemos que perseguir. Resultado, la encontró herida, temblando de frío. ¿Qué dice la parábola? Que la tomó en su brazo y a redil volvió. A veces a nosotros se nos dificulta, no hay nada, no hay quien pueda, o no se puede, o no hay. Sin embargo, el maestro nos dice, no, ahí ve que esa es la que te necesita. Esa es la que está en peligro de la garra del enemigo. Esa es la que tú le vas a arrebatar de la mano. Las que están en tu mano no están en el peligro. Debemos entender que cuando Dios dice cuán hermosos son los pies de aquel que anuncia la buena nueva, no es los pies de los que están sentados, de los que están cómodos y de lo que disfrutamos simplemente del beneficio de su bendición. También hermosos son esos pies que bajo la dificultad del polvo del camino caminan millas extras para ir al necesitado, ya sea a través de la radio, de los medios, de las redes o las visitas familiares, las visitas, el trabajo, en el trabajo, los compañeros o el teléfono. Hay alguien que está necesitando a distancia un pequeño y breve consejo. Y un ring del teléfono, una llamadita al oído, es movernos en esa dirección. ¿Cuál es el interés en este día? ¿Cuál es el propósito de este mensaje? Que nosotros entendamos que particular a la comodidad que podemos tener, también tenemos que sufrir la incomodidad de dejar lo que nos gusta y dedicarle un tiempito al Señor en el programa de evangelización, de evangelismo, porque la iglesia fue puesta para eso. El Espíritu Santo le fue dado a la iglesia para que Él repartiera con liberalidad, según Él entiende, dones para servir. A veces hay un bombero que sirve desde los aires tirando desde un helicóptero al fuego, apagando el fuego. Hay otro que simplemente va con la manguera con agua. Hay otro que va abriendo trocha
separando para que el fuego no tenga por dónde avanzar. Y hay diferentes formas. Y el Espíritu Santo en su sabiduría reparte a cada uno según Él conoce que usted quiere o vas a usar. Pero Dios no le va a pasar a usted al nivel 10 si no pasa el nivel 1, si no obedece el nivel 1. ¿Cierto? No podemos pasar al nivel 10, 5 o 6 o 7 si en el nivel 1 no es obedecido. Hoy Dios nos dice, Dios te quiere a diferentes niveles. Cumple, obedece, pero recuerde, no se le da una segunda misión. Así tampoco puede ser una distribución de dones, de beneficios, de ayuda. Aquel que no usa, usted le da una herramienta a alguien y la guarda. Jesús le dio la moneda a uno y hubo uno que la guardó. ¿Se le dieron más a ese? No. ¿A quién se le dio? ¿A quién se le acogió esa que lo guardó y se le dio? Al que tenía más, al que produjo más. Entonces, ¿entienden por qué no hay una segunda misión o un segundo nivel al que no ha pasado el primer nivel? Movámonos al segundo, al tercero, al cuarto y al quinto nivel. ¿Cómo? Obedeciendo el primer nivel. Si hoy usted tiene el don del servicio y mañana quiere el don de milagro, el don de sanidad, el don de exhortar, de enseñar, de predicar, muévase, muévase, muévase. Pero hoy, el milagro bello que queremos es hermosear esos pies. Ponerle unos zapatos todoterreno que caminan en las dificultades sin problema. Pero no está en los zapatos, está en nuestro corazón, ¿verdad? La hermosura de nuestros pies está en nuestros corazones. Está en nosotros querer hacer lo que Él nos encomendó. Jesús no mandó nada, muchas cosas. No dio grandes instrucciones. Solamente todo dirigido a una sola cosa. Evangelio, evangelismo. Buena nueva. No se muevan hasta que no estén preparados para llevar buena nueva. No hagan esto. Vayan por todo el mundo. Todo fue dirigido a un solo propósito. No nos mandó ni siquiera a investigar cosas profundas que Él nos las mostrará un día. Nos mandó simplemente ir por todo el mundo. Nos mandó simplemente vaya a la iglesia al mundo. Vayan a la criatura, al necesitado. Vayan por los apriscos, vayan por los montes, vayan por los collados. Nos mandó. Recuerdo una historia del Titanic. Cuando el Titanic se hundía, hemos visto la película y vimos todo esto. El director de la orquesta siguió tocando para dar calma a los pasajeros, pero él no podía salvar el barco. Nuestro rey sí puede salvar. Nuestro rey sí gobierna. Nuestro rey sí tiene toda la autoridad. Él seguía tocando. El director de la orquesta siguió tocando. Dice que tocaba y todavía el barco hundiéndose y que la orquesta seguía tocando hasta que el director ya no pudo más. Eso dice la historia de Titanic. Solo para calmar, no para salvar. Pero resulta que Cristo hoy está llamando a tu corazón, está tocando para salvar. Y Él sí puede salvarnos. Él sí nos salvó y Él sí puede salvar al perdido. Él sí puede libertar al cautivo. Él sí puede llamar al pecador.
al redil de las ovejas, al redil del pastor. Y cuando Él llama, nosotros oímos, pero obedecemos. Y tenemos que obedecer. ¿Son mis pies hermosos delante de Dios? ¿Son tus pies hermosos delante de Dios? Es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Son nuestros pies hermosos delante de Dios? ¿Estoy llevando el evangelio a alguien? ¿Estoy compartiendo las buenas nuevas? ¿Estoy anunciando la paz de Cristo? A veces, una simple presión a una persona desanimada, triste, Dios te ama, Cristo te ama, le hace cambiar la imagen y decisiones que están plasmadas o programadas ya en su mente y en su corazón. Simple, Cristo te ama. Estoy llevando esa esperanza, esa seguridad y esa confianza. Y cuando lo decimos, tenemos la certeza y la seguridad de lo que estamos proclamando. Porque sabemos con certeza que Cristo nos ama porque entregó su vida. Porque Él fue a la cruz. Porque Él tomó mi lugar. Y nadie me puede demostrar lo contrario. Entonces, cuando hablamos, no hablamos por suposición. Hablamos por convicción y seguridad. ¿Estamos? Y esa pregunta yo me la hago y nos las tenemos que hacer todos siempre. Vuelvo y le digo, ¿son mis pies hermosos delante de Dios? ¿Estoy llevando el evangelio a alguien? Si tenemos la herramienta, si Dios nos dio su espíritu, con el cual todo lo de Dios está ahí, porque es Dios, porque es Cristo, es el Salvador. No hay nada tan grande, ni don tan grande que yo necesite, que lo desee, que yo pueda manejarlo, porque tampoco me va a dar en lo que yo no puedo manejar, lo que yo no voy a usar, o lo que no puedo presentarle, que no tenga Dios. No hay nada que el Espíritu Santo le falte, que tenga Dios, que el Espíritu Santo no tenga, porque es Dios. Entonces, simplemente, yo tengo que estar dispuesto a usar lo que Dios me dé y obedecerlo. Porque no me dan una herramienta para que floje un tornillo, para que la guarde en un rincón y la deje que se llene de óxido. Si usted le da una herramienta a un mecánico, es para que la use y para que resuelva un problema, ¿verdad? Si usted agarra esa herramienta y la esconde y la guarda, va a ser como con la moneda. La guarda y no produce. Y como no produce, se te quita. ¿Estoy compartiendo las buenas nuevas? No hay forma de poder decir, no puedo, o yo no tengo la capacidad, o no tengo. ¿Por qué? Porque la capacidad no es suya. La capacidad es dada. Y la capacidad usted la tiene. Y la capacidad se le dio a la iglesia, pero se le dio a la iglesia completa, individual, personal y auténtica. Por eso era la conveniencia que Cristo le dijo, conviene que yo me vaya, porque así lo tiene todo y cada uno. Así lo tiene la iglesia y lo tiene cada uno. Y ya hoy en día, usted puede decir, si yo puedo ir. Yo no puedo. Yo no tengo. O no tengo la capacidad, o no me he preparado, o soy muy nuevo. No. Es nueva usted. Es nuevo usted. Pero Él es eterno. Desde los principios y los siglos. Y usted es simple el templo donde Él habita. Entonces, cuando usted crea que no puede,
diga, pero el que está en mí es el creador de todo. El que, mire, breve testimonio. Usted ven lo claro que está, lo cómodo que me siento hablando. Eso de casi a las 6, las 5 de la mañana, había podido dormir muy poco. Y el pecho y el lado derecho todo congestionado, trancado completamente. Y haciendo esfuerzo, sentía como si, yo no soy asmático, como si tuviera asma. No podía respirar. Tanto así que por la incomodidad que tenía la tos, abrí la puerta calladito que mi esposa no se diera cuenta y me fui a la habitación. Cuando ella se levantó se dio cuenta que estaba sola ahí, porque no aguantaba la respiración y la tos. La incomodidad que tenía, realmente una flama. Cogí ayer cogí polvo incluso, entonces, y eso me congestionó peor. No pude incluso hacer lo que terminado. Y a esa hora, a las 6 de la mañana, digo, Señor, tú sabes los compromisos que tengo. Y tú eres el que me manda y yo obedezco. Y lo hago con agrado. Así es que lo demás lo haces tú. Y como un momento, sin ni siquiera pasar un minuto, un segundo, fue instantáneo. Como usted ve, usted hace una vejiga, un volumen, ¡pum! Y lo pillo, se vacía. Se fue. ¿Quién lo hizo? Él. Él lo hizo. Él lo hizo. ¿Por qué? Porque Él lo tiene todo lo que usted necesita. Él es todo lo que usted necesita y usted lo tiene. Él es el Todopoderoso. Él es el Consolador. Y Él es el que hace hermoso tu pie para llevar las buenas nuevas de salvación a toda criatura. Estoy compartiendo las buenas nuevas. Estoy anunciando la paz de Cristo. No todos son llamados a cruzar océanos, pero todos somos llamados a ser testigos de Cristo. Testigo de lo que Él ha hecho en ti, lo que Él ha hecho en mí, y lo que ha hecho en nosotros, y lo que hará todavía, aún más. Los pies del mensajero estaban llenos de polvo, probablemente cansados, tal vez heridos por las piedras del camino, pero Dios aún así los llamó hermosos. Y Él llama a tus pies hoy hermosos. ¿Por qué? ¿Por qué lo llamaría hermoso? Porque llevaban el mensaje que cambia destinos eternos. El cielo todavía celebra a quienes llevan el Evangelio. Y aún hoy sigue preguntando, ¿a quién enviaré? Hermana, si podía ponerme el libro de Efesios 6:15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Es un calzado especial. Más que todo calzado, más que todo terreno, Él puede hacerlo. Nahum 1:15. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más pasará por ti el malvado. Pereció del todo. Cayó la fatiga, el cansancio, el que te impedía, el que te decía no puede, no lo hace, no hay capacidad. Pereció para siempre. Realmente, hoy tú puedes decir,
Tú puedes decir, como dice el salmista. El salmista dice en el 90, Jehová reina. Como dijo Isaías al terminar el versículo 7, reina. Se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Y cuando Él te manda, tú cumplirás porque Él es quien lo hace. Y el 97.1 dice, Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrese en las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de Él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Jehová, el Señor Dios, reina. Y el capítulo 99.1 nos dice, Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová reina, el Señor reina. El Dios todopoderoso de Israel es eterno y Él está. ¿A quién enviaré? Sigue preguntando hoy Dios. ¿Por qué? Porque el cielo todavía celebra a quienes llevan el evangelio. Y aún Él sigue preguntando hoy. Dios sigue preguntando. Dios te sigue preguntando. Dios sigue buscando. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Qué le contestó el profeta? Heme aquí, envíame a mí. ¿Puedes tú decir conmigo, Señor, envíame a mí? Envíame a mí, tal vez no a otra nación, no evangelista. Envíame a mí, a ese vecino, a ese amigo, a ese hijo, a ese familiar, a ese compañero, a ese hermano. Envíame a mí. Tal vez basta con un paso al lado, al frente o hacia atrás y encuentro esa nación que espera por mí, esa persona que necesita toda una vida. Envíame a mí. Otro texto que tenemos que recordar que nos autorizan esto es Mateo 28, 19 y 20, donde nos da la gran comisión. Marcos 16, 15, ir por todo el mundo. Hechos 1, 8, me seréis testigos. Segunda de Corintios 5, 20, embajadores, el texto de la pastora, el mensaje de la pastora, embajadores en nombre de Cristo. Y recuerdan la importancia que ella destacaba, que debíamos, que somos, que tenemos que cumplir con ese papel de embajadores. Pero aquí, ¿podemos ser esos embajadores? Sin abrir nuestra boca y sin mirar al necesitado. Mi mensaje de la semana pasada era, ¿recuerdan? Boga mar adentro. Y le decía que Dios nos manda a bogar hacia los lugares profundos. Que Dios nos manda a seguir hacia adelante. No nos manda, no lo mandó a ese experto pecador, a ese experto pescador, a buscar en las orillas, sino ¿dónde? Mar adentro, en las profundidades. Tenemos que entrar a esos lugares difíciles. Me seréis testigos, dice Hechos 1:8. Embajadores en nombre de Cristo, 2 Corintios 5:20. Y Daniel 12:3 dice, lo que enseñan la justicia, los que enseñan, no aquellos que se quedan callados, los que enseñan la justicia resplandecerán como estrellas. ¿Cuál es nuestra misión? Amén. Predicar el evangelio y llevar la justicia.
Daniel 12:3 nos dice, los que enseñan la justicia resplandecerán como estrellas, también embajadores somos. Cuando lleguemos al cielo, óigame mi hermano, no lamentaremos haber hablado demasiado de Cristo. Lo único que lamentaremos será no haber hablado más. Usted no se va a lamentar porque habló mucho, se va a lamentar por no haber hecho más. Posiblemente podamos decir como el apóstol que solo lo que me han dicho he hecho y que eso él lo consideraba como nada, ¿verdad? Como poco o como miserable. Así es que lo único que podemos decir hoy en este día, lo que podemos decir hoy, ¿te sientes tú enviado, comisionado? ¿Quieres tú que tus pies sean hermosos? Son hermosos para el Señor. Cuando llevamos el Evangelio, el mensaje de buenas nuevas. Mire, no hay una oportunidad más preciosa que cuando estamos en las mejores actividades de reuniones de trabajo, de familia o de comunidad, para decirle y llevarle a esa gente esos pies hermosos, decirle, Señor, Cristo te ama. Yo tengo a Cristo. Y a veces no tenemos ni que hablar. Nuestros hechos le van a decir. Porque eso sí, eso es tenemos que cuidarlo. Que los demás vean lo que usted quiere mostrar. Y lo que usted quiere mostrar es lo que Cristo quiere que usted muestre. Él dijo, claro, aprended de mí. Aprended de mí. Y cuando Pablo enseñaba, él no decía que aprendieran de él, decía, aprendan de mí lo que yo he aprendido de Cristo. O sea, simplemente. Y si vemos la historia, aún de aquellos hombres rebeldes sanguíneos como Pedro, ¿por qué lo acusaron? Porque se parecía a quién. Porque hablaba como quién. Como Cristo, ¿verdad? Así que estamos claros en esto. A veces no tenemos que hablar, solamente representar lo que Cristo dijo que fuéramos. Amén. Le damos gracias a Dios por esto. Y yo quiero que entendamos lo siguiente. Necesitamos todo ese mandato, cumplir con ese mandato, con ese requisito, porque ese requisito será eterno. Ese requisito será el que conducirá a la eternidad a personas que tal vez no estén pensando que necesitan. A veces encontramos a alguien que necesita una herramienta para algo, pero no sabe con qué resolver un problema. Y usted le lleva la solución. Mira, tu problema es este, lo que tú necesitas es esto. Lo que tenemos que saber es que el problema de la humanidad es salvación, es vida eterna. Que el problema de la humanidad es Cristo. Y no tenemos que quedar mal. No tenemos que quedar mal. Porque a nadie que le ofrezcamos algo tan precioso y maravilloso va a dejar de aceptarlo. Lo aceptará y lo rechazará en un momento, pero un momento llegará en que lo aceptará. Pero lo mejor de todo es que no nos deja quedar mal. Porque quien obra, cuando lo hacemos conforme a sus instrucciones y a su palabra, es el mismo. Porque a veces usted dice, te voy a mandar a un técnico para que te haga algo. Y cuando voy no encuentro el técnico o el técnico no quiere ir. ¿Verdad? Pero Cristo nunca se niega, Él está ahí siempre. Al que usted le ofrece la presencia, la salvación, la palabra de Cristo, el mensaje de Cristo, el mensaje de reconciliación,
lo acepta, porque Cristo no se echa para atrás ni se niega, porque Él es fiel y verdadero, porque Él es la verdad y porque Él está para eso. Por eso, yo te pido que si en este día tú no le has dicho al Señor que te llene en esa presencia y en esa gran comisión, que hermosee tu pie para caminar con la buena nueva, hoy, dile al Señor, Señor, vísteme con ese calzado, con el apresto del Evangelio, el apresto del Evangelio de la paz, que yo quiero llevarlo, que yo quiero apagar fuego, despejar dudas, encender luz en la oscuridad, iluminar al perdido y como el faro, guiar a la presencia de Cristo. No es guiar a una casa, a una religión, es guiar hacia la presencia de Cristo, es conducir hacia el reino eterno, es conducir al hombre, a la humanidad, hacia sus atrios, a los atrios del Padre Celestial. Así que si hay alguna necesidad, alguien que no haya dicho al Señor Jesús, ven a morar en mi vida, que no haya entregado su corazón al Señor, yo te digo hoy, yo no conozco ni conoceré tu situación, pero sí te puedo decir que Dios está ahí, que Cristo está ahí, que Cristo quiere buscar y suplir la necesidad de tu corazón, que Cristo vas a ir por los caminos difíciles detrás de esa necesidad para buscarla y para suplirla. ¿No lo ha hecho? También en este momento, la hermana nos canta, piensa, tu necesidad, nuestra mayor necesidad es Él. Gracias. Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios en este aquí para adorar el Espíritu de Dios. Amén, gloria a Dios. En mí, muévete en mí. Sí, Señor, muévete, Señor. Entra en mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Aleluya, gloria a Dios. Ponte de pie, mi hermano. Y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Isaías. Termino con este texto. Nos ponemos de pie. Si hay alguien que necesita la oración, puede ir pasando al frente. Si alguien necesita que los pastores que oremos por ustedes. Si hay alguien que tenga alguna necesidad especial, también ese es el momento. Leemos y cerramos con esta exhortación. Nos dice el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 9. Y este llamado es para todo. Cuando habla de Judá, habla de la tribu, habla del pueblo de Dios, habla de Cristo. Y nos dice,
súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Dile a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Dios. Padre, gracias, Señor. Danos la fortaleza, mi Dios, para anunciar, para proclamar, para declarar a la nación de tu reino. Y sobre todo, mi Dios, para llamar hacia ti, mi Dios. Gracias, Padre, porque nos ha permitido escuchar tu palabra. Reina, Señor, haciéndola prosperar, mi Dios, en cada corazón. Y pon en nosotros, Señor, el ser obedientes a ella. Padre, gracias, porque eres tú quien llamas hermosos los pies de aquel que anuncia la buena nueva de salvación, de aquel que anuncia la paz. Usa a tu pueblo, mi Dios, conforme a tu propósito. Suple y nutre tus palabras, Señor, y dale, Señor Dios Padre, la fortaleza, la decisión firme de obedecer a tu palabra y cumplir con la gran misión que tú nos has encomendado. Gracias, mi Cristo, gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén.